La buena holgura, donde el diseño se convierte en un puente hacia el bienestar social. La buena holgura es un podcast para crear vínculos entre diferentes personas con el objetivo de fomentar la sostenibilidad social, teniendo como guía el diseño. Como me gusta definirlo, es ese vacío lleno de detalle y significado. Con la buena holgura pretendo visibilizar y realzar el perfil del diseñador como un generador de ideas, de estímulos, de nuevos procesos, siempre en la búsqueda de soluciones en beneficio del planeta y de las personas. Soy Yolanda Jimeno, socia fundadora del estudio de interiorismo Mou Design, y soy quien está detrás de la buena holgura. Gracias por acompañarme. En el episodio de hoy exploraremos un tema fundamental, pero a veces pasado por alto en nuestra vida cotidiana: la calidad del aire en espacios de interior, como por ejemplo oficinas y restaurantes. ¿Alguna vez te has detenido a considerar la importancia del aire que inhalamos mientras trabajamos, comemos o disfrutamos de momentos de ocio? Vivimos en un mundo donde la mayor parte de nuestro tiempo transcurre en interiores, ya sea en la oficina o en esos restaurantes donde compartimos momentos especiales. Según las estadísticas, pasamos aproximadamente el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, lo que destaca la relevancia de garantizar que el aire que respiramos sea de la mejor calidad posible. La calidad del aire no es simplemente un detalle técnico, sino un elemento crucial para nuestra salud y bienestar general. Investigaciones han demostrado que afecta significativamente nuestra salud y productividad laboral. ¿Alguna vez te has sentido fatigado o con problemas respiratorios en el trabajo? La calidad del aire podría ser un factor clave. Acompáñanos a descubrir más sobre la calidad del aire en espacios de interior, un tema que, aunque a menudo pasa desapercibido, tiene el poder de transformar nuestra forma de vivir, trabajar y disfrutar de la vida. Bueno, pues en este episodio tengo aquí a dos expertas en la materia. Hoy me acompaña Amparo Alegría, CEO de la empresa Casa Ecoclima, y María Jimeno, que es técnico de prevención de riesgos laborales en Europreven. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias por acompañarme hoy en este episodio. A ti. Invitarnos. Si queréis presentar o hacer una pequeñita descripción de la empresa, Sí. Amparo. Sí. Bueno, pues mi empresa, Casa Ecoclima, es una empresa que se dedica a buscar lo que es las viviendas eficientes en lo que es la vivienda, no en los materiales eficientes, sino en que la vivienda sea eficiente. Entonces, uno de los enfoques nuestros dentro de lo que es la empresa es la ventilación, es la calidad, el trabajar la calidad del aire en los interiores. Y este es el tema que hoy vamos a hablar. Fenomenal. Bueno, y yo ya lo has dicho, soy técnico de prevención de riesgos laborales, trabajo para la empresa Europreven y nada, pues tenemos distintos tipos de empresa, de actividad a la que le llevamos todo el tema de prevención para intentar, pues eso, que los trabajadores tengan, digamos, estén mejor cuidados por el empresario y sobre todo, pues intentar inculcar un poco la cultura preventiva en los empresarios y en los trabajadores también, que es necesario. Que es muy importante. Al final cuesta menos prevenir que curar, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, y Amparo, ¿cómo crees que ha evolucionado la conciencia sobre la importancia de la calidad? Pues a ver, lo que está claro es que en los últimos años ha habido una creciente conciencia sobre la importancia de la calidad de aire en los diseños de interiores. Y luego en implementar sistemas de ventilación eficientes que mejoran esta calidad del aire. Se debe a varios factores, ¿no? Por un lado está el factor salud y bienestar. La gente cada vez está más concienciada del tema de respirar aire, porque eso es bueno para la salud y para el bienestar. Tanto en espacios, o sea, en todos los espacios de interior, ¿no? Ya sean a nivel vivienda como a nivel profesional, oficinas, restaurantes. Entonces, lo que se sabe es que la exposición a contaminantes en el aire interior pues puede causar muchos problemas de salud, puede causar alergias, asma, enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares, incluso cáncer de pulmón.
Entonces, esto tiene mucha importancia a la hora de hacer un diseño de interior y tener en cuenta el tema de la ventilación. Y luego, por otro lado, también lo que se está teniendo muy en cuenta es todo el tema de la eficiencia energética, o sea, implementar sistema de ventilación en los espacios interiores aumentan la eficiencia energética de los edificios, porque bueno, pues al final cuando hay una buena ventilación, un buen sistema de ventilación, pues se puede ayudar a reducir el consumo de energía, ya sea de calefacción o de refrigeración. Entonces es muy beneficioso por ambos factores, ¿no? El tema de la salud y el bienestar y el tema de la eficiencia energética, que no deje de ser un ahorro energético, ¿no? Esto se traduce a menos euros de gasto. Bien, buen resumen para empezar el tema. Y María, como técnica de riesgos laborales, ¿qué preocupaciones ves más comunes, ¿no? en este aspecto? Bueno, pues las preocupaciones más comunes sobre todo es conseguir el bienestar en los trabajadores, por así decirlo, y no perder la productividad según el empresario, ¿no? Al final, con el tema de enfermedades que ha comentado Amparo, también lo que conseguimos es mayor absentismo laboral y que la productividad también baje en esos empleados. Entonces, claro, pues lo que más nos preocupa, que haya una ventilación inadecuada, porque pues, puede provocar lo que es una acumulación de contaminantes. También el tema de muchas empresas tienen contaminantes químicos también en el ambiente, incluso pues lo que son los propios materiales de construcción o los muebles, los productos de limpieza, las pinturas. Exacto, incluso el tema ofimático, ¿no? Lo que es las impresoras y demás, pues también pueden contribuir a esa mala calidad de aire, porque al final pues lo que obtenemos también son más compuestos orgánicos en el aire, ¿no? Y también tendríamos que controlar el tema de humedad, por ejemplo, para el tema del prevenir el moho, la condensación y todo eso, y sobre todo pues invertir en un buen mantenimiento de lo que es todo el tema de ventilación y aires acondicionados, vamos. Pero has visto, es decir, las empresas lo aplican. ¿Veis que en las empresas lo aplican o aún falta concienciar mucho en este aspecto a las empresas? Falta bastante. De hecho, cuando una empresa se cambia el aire acondicionado, el mantenimiento es como que lo deja un poco más al lado, ¿no? En vez de realizar un buen mantenimiento cada año, el tema de filtros, el tema de... lo abandona, creo yo. Igual es tema de costes o dejadez. No, ahí ya sí que no sabría. Claro, es que es un aspecto tan invisible, ¿no? A nuestro... Claro, ¿no? Y además no somos conscientes. Exacto, y además es que al final pasamos la mayor parte del tiempo en espacios cerrados. El 90%. O sea, ya no solo en el... O sea, pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo, pero luego estamos en casa y luego vamos a espacios públicos que también estamos en ambientes cerrados. Entonces, hay que darle bastante importancia a este tema. Y en base a tu experiencia, Amparo, ¿podrías destacar, aunque ya has nombrado algo en el pequeñito resumen, cómo la calidad del aire impacta directamente en la salud de las personas y por qué es crucial prestar atención a este aspecto? Sí, es como he dicho antes, ¿no? Al final la calidad del aire afecta en la salud y el bienestar de las personas. Entonces, como has dicho tú, que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en los espacios interiores, pues la mala calidad del aire puede tener un impacto directo en nuestra salud y bienestar, y algunas de las razones son pues lo que ha comentado María, ¿no? El tema de los contaminantes, los compuestos orgánicos volátiles, pues todo esto puede provocar irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta, puede provocar tos, dificultad para respirar. Luego también la mala calidad del aire puede empeorar las alergias, alergias al polen, al polvo, puede empeorar lo que es el tema del moho. Luego también hay efectos en la salud cardiovascular, porque bueno, pues la exposición a contaminantes del aire interior, donde hay dióxido de nitrógeno,
pues esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Luego también pueden haber problemas de salud a largo plazo, porque hay, por ejemplo, hay un gas que ahora mismo es como que nosotros ahora en temas reformas y tal estamos encontrándonos bastante, y es el gas radón. Este es un gas radioactivo que proviene del suelo y entonces se filtra a través de todas las grietas que pueden haber en el suelo. Wow. Entonces es un gas que en concentraciones muy altas es de un riesgo muy alto y que con el tiempo desarrolla un cáncer de pulmón. Ostras. Entonces, claro, el tema de trabajar el aire pues es fundamental para el bienestar general. O sea, una mala calidad de aire, pues lógicamente tienes síntomas de todo tipo, pero síntomas pues a nivel más de oficinas, como comenta María, pues dolores de cabeza, fatiga, dificultad para concentrarse, problemas de sueño, afecta a la productividad y al rendimiento en el trabajo o en la escuela. Entonces, claro, tiene muchísimos efectos directos en la salud de las personas. Lo que no sé si habéis oído hablar del síndrome del edificio enfermo, ¿no? Que al final se da mucho en espacios cerrados, ¿no? Entonces es una enfermedad que además está reconocida por la OMS y se da sobre todo se decía que se daba en edificios enfermos, pero también a raíz de la utilización de materiales también, digamos, inferiores o menos costosos o de mala calidad, por así decirlo, también se está dando en un mayor porcentaje de edificios nuevos. De hecho, hay una... ¿Nuevos también? Sí. Vaya. De hecho, hay un síntoma o sea, hay muchísimos síntomas del síndrome de edificio enfermo, muchos de los que has nombrado, y luego hay otro que es la lipoatrofia semicircular, que encima se da sobre todo entre un 90-95% en mujeres. Ostras. Se hace como hundimientos en la piel, ¿no? Más o menos así, ¿no? Para no entrar mucho en detalle en tema médico, ¿no? Que tampoco lo soy. Y nada, normalmente se considera este síndrome cuando afecta a un 20% del personal, y también porque una vez abandonas lo que es el edificio, los síntomas se reducen o incluso desaparecen. Sí, ostras. Es que es el tema de la ventilación no se tiene nada en cuenta, y es que es fundamental porque estamos respirando un mogollón de cosas. Lo que decías tú, por ejemplo, de la humedad, no nos damos cuenta, y que las personas generamos muchísima humedad y eso causa un disconfort muy grande en el ambiente. Y luego también las personas al respirar estamos produciendo CO2, y niveles altos de CO2 también son peligrosos. Entonces está todo regulado, porque es verdad que está todo regulado. Hay unas concentraciones máximas que no deberían sobrepasarse en los ambientes interiores, pero está regulado, pero no hay control. Exacto. Claro. Entonces el problema viene por ahí, en el no control del cambio de filtros, en el no control de los mantenimientos, en el no control de abrir ventanas o de tener sistemas de ventilación que mecánicamente te hacen la renovación del aire, que es por ahí por donde ahora yo, que me dedico a la ventilación, es hacia donde vamos, ¿no? A una ventilación mecánica controlada, donde ya se deja a un lado la acción humana y es una máquina la que controla la entrada y la salida del aire. Y eso que hemos pasado una pandemia, exacto, que eso es de primero de pandemia, el tema de ventilación, sí. Y con todo lo que hemos sufrido, y me da rabia que no cojamos esa conciencia de la importancia. Yo pienso realmente que sí que está empezando a haber muchísima más conciencia, porque yo recuerdo en mi época de colegio, ¿no?, donde en las clases había un ambiente cargado. Bestia, que ahí había humanidad brutal, además, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y después de gimnasia ya también. Y entonces no lo teníamos tan en cuenta, ¿no?, como ahora. Era como que aquí qué mal huele o qué concentración, pero realmente qué niveles de concentración de todo había ahí dentro, ¿no? O sea, eso debía ser insanísimo. Pero bueno, tampoco nos pasaba nada. Ahora yo creo que sí que hay más conciencia de esto. O sea, yo, que me dedico a la ventilación, que soy bastante exigente, ¿no?, con el tema de la calidad del aire, yo creo que ya hay mucha más conciencia, o sea, en todo, en los ambientes sí que empieza a haber.
Y María, volviendo a la pandemia, aunque ya se ha olvidado un poquito, pero ¿cómo la pandemia ha cambiado la percepción y las prácticas relacionadas con la calidad del aire en estos espacios interiores? Pues yo creo que sí que ha tenido un impacto bastante significativo en las prácticas relacionadas a mantener un poco una buena calidad del aire, sobre todo, claro, en espacios interiores, por supuesto. Siempre antes de la pandemia yo creo que ha sido un factor importante. Sí que es verdad que no tanto igual para algunos trabajadores o empresarios, y con la llegada del COVID, pues igual por suerte, por desgracia, ya no lo sé, la preocupación por la transmisión del virus sí que ha afectado a que controlemos más esa calidad del aire, ¿no? Más que nada también por intentar reducir ese riesgo de transmisión, ¿no? Y de hecho en muchos locales, en muchas empresas se notaba, además de ventilación natural, el tema de, por ejemplo, de purificadores de aires, sí. incluso el tema de, yo por lo que sé más o menos algunas empresas de mantenimiento de aire acondicionado estaban también a tope por el tema de cambio de filtros y demás. Entonces yo creo que más concienciación sí que ha habido. Sí que también pienso que conforme se va relajando el tema COVID, se relajan también esas medidas, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ya es un cambio y de ahí a mejor, por supuesto. Sí. Y Amparo, desde tu experiencia en sistemas de ventilación, ¿nos puedes identificar, para ya tener más conocimiento, los contaminantes más comunes y sus fuentes? Sí. Así tenemos más conocimiento y hablamos con propiedad. Sí, mira, contaminantes están compuestos orgánicos volátiles, que comúnmente conocidos como COP, que son sustancias químicas que se evaporan fácilmente a temperatura ambiente, se encuentran en muchos productos y materiales comunes en interiores, como pueden ser las pinturas, los barnices, productos de limpieza, muebles, alfombras, productos electrónicos. El problema de los compuestos orgánicos volátiles es que pueden liberar gases tóxicos al aire, y esto pues, bueno, puede causar irritación respiratoria, dolores de cabeza, náuseas y en algunos casos incluso pues, efectos a largo plazo en la salud. Luego tenemos los formaldehídos, ¿no? Que es un gas incoloro pero que tiene un fuerte olor y se encuentra en muchos productos como pueden ser materiales de la construcción, muebles, productos de limpieza. Y luego pues la exposición a los formaldehídos puede causar irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta y dificultades respiratorias e incluso alergias. Luego hay partículas en suspensión, que son partículas pequeñas, partículas sólidas o líquidas en el aire. Puede ser el polen, el polvo, hongos, bacterias y productos químicos. Estos, pues, al ingresar en el cuerpo a través de la inhalación, pues pueden causar problemas respiratorios, alergias. Luego también tenemos el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono es un gas incoloro inodoro que se produce como resultado de la respiración humana. Somos nosotros mismos los que producimos el dióxido de carbono. Entonces, claro, en ambientes donde hay mucha concentración de personas, pues hay un gran aumento en la concentración del CO2. Entonces, la acumulación de CO2 en interiores indica que hay una mala ventilación y puede causar síntomas como dolores de cabeza, fatiga, dificultad para concentrarse. Esto es de lo más habitual en oficinas y incluso en restaurantes, ¿no? Donde se concentra muchísima gente. Y entonces a mí me duele muchísimo la cabeza cuando estoy en una concentración alta, porque estoy en una reunión donde estamos en una sala donde pues, hay poca ventilación o nada, y estamos pues, 8, 10, 12 personas y pasa una hora y pasan 2, a mí me duele. Yo salgo con dolor de cabeza siempre y sé perfectamente que es porque hay un nivel de CO2 y no ha habido ventilación. Claro. Entonces yo me voy siempre con dolor de cabeza de muchísimas reuniones. Y luego pues el otro y el que más preocupa, ¿no? Pues es el gas radón, lo que os he comentado antes, ¿no? Este gas radioactivo que se encuentra en el suelo. Es que se encuentra en el suelo y que por las infiltraciones que pueden haber, grietas que pueden haber en los cimientos, pues se acumulan niveles muy peligrosos dentro del ambiente. Y claro, una exposición prolongada al radón pues puede aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón.
O sea, y estos serían un poco los contaminantes, ¿no?, que nos podemos encontrar en el ambiente. Y con un sistema de ventilación Lo reduces todo. a cero. Todo, claro. Madre mía. A ver, vamos a ver. No quitas todo, pero sí que está claro que no estará en la concentración que ya es perjudicial para la salud. Quiero decir, CO2 seguirá habiendo, radón seguirá habiendo, aunque ya sí que es verdad que ahora mucho en rehabilitaciones para evitar el radón cero, sí que hay un montón de materiales y de unas pinturas que son herméticas y tal, que ya tratan el radón, o sea, son cero radón. ¿Vale? O sea, ya no te dejan entrar el radón, con lo cual tú, como sabes que el radón, por ejemplo, proviene del suelo, pues en cualquier reforma que esté en contacto con el suelo, pues entonces le das una imprimación de estos materiales que ya hay en el mercado y entonces ya dices, bueno, pues por lo menos radón no tengo. Claro. ¿No? Y luego la ventilación te evita todos esos estos contaminantes, porque tú estás constantemente ventilando. Quiero decir, con una ventilación mecánica, porque ventilar una vivienda está muy bien. Lo que pasa es que abrir una ventana no significa ventilar. O sea, para ventilar vivienda, oficina, restaurante, lo que sea, tiene que haber siempre una corriente de aire. Si no hay corriente de aire, no hay ventilación. O sea, tú abres una ventana y ese aire te está limpiando el volumen de un espacio pequeño, pero no hay ventilación. Claro. O sea, estás limpiando un poco. Entonces siempre tiene que haber una corriente de aire y no siempre es posible tener corriente de aires. Entonces, para mí, lo que hoy por hoy me asegura al 100% que cualquier, en este caso oficina, restaurante, está ventilado, es una ventilación mecánica controlada. Son unas máquinas que además son muy eficientes, o sea, porque entran dentro de lo que es eficiencia energética, porque recuperan el calor. Entonces son unas máquinas que además te aseguran que en esa estancia tú vas a recuperar parte del calor que tienes ya generado, tanto en invierno como en verano. Tú tienes tus sistemas de climatización y entonces con la ventilación tú tienes esa renovación de aire, ese aporte de aire limpio que encima entra en la máquina y entra filtrado a la estancia, y luego tú sacas el ambiente que está contaminado, lo sacas a través de la máquina. Entonces, en esa máquina se hace un intercambio de calor, con lo cual el calor, si sale a una temperatura concreta, el que entra hace ahí un intercambio, con lo cual metes calor a temperado. Entonces, es eficiencia energética, con lo cual consumes menos a la hora de luego climatizar, con lo cual hoy por hoy está muy evolucionada la ventilación. Y María, antes ya lo has nombrado, el término humedad, pero ¿puedes destacar la importancia de la temperatura y la humedad en la experiencia y productividad de las personas en estos entornos cerrados? Sí, claro, porque tanto la temperatura como la humedad, pues al final pueden afectar a lo que es el bienestar y el desempeño de los trabajadores, ¿no? de diversas maneras. Una temperatura inadecuada, ya sea demasiado alta o demasiado baja, pues nos puede causar lo que es un malestar físico, distracción, incluso fatiga, ¿no? Y además todo esto pues puede hacer que baje nuestra productividad. Y luego, pues por otro lado, lo que son niveles inadecuados de humedad, pues nos pueden provocar lo que es sequedad en la piel, irritación en los ojos y problemas respiratorios y al final pues un malestar general. Si estamos al final con una exposición prolongada a estas temperaturas extremas o a niveles inadecuados de humedad, pues también podemos aumentar lo que es el riesgo de accidentes laborales, que también pues lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa incomodidad que pueden tener los trabajadores física, pues puede tener lo que son distracciones y disminuir su capacidad para la concentración en esas tareas que en algunos casos pueden ser críticas. Claro, siempre dependiendo un poco del tipo de trabajo. Exacto, del tipo de trabajo. Entonces, es una pena porque, claro, si trabajamos en exteriores es muy difícil controlar el tema de temperaturas y humedad, pero en sitios cerrados creo, pues con lo que comentaba Amparo, ahora es mucho más fácil tener lo que son los ambientes controlados. Bueno, y ahora está también regulado más el tema de temperatura. Sí, claro. O sea, de hecho está el Real
Decreto que Claro. marca los niveles que debe de haber y demás. No, y además ahora cada vez más te encuentras en oficinas que hay medidores. Sí. Medidores de la temperatura es algo que, Sí, ahora que hay siempre ha bastantes habido más que, hay termómetros, más que antes. pero ahora hay muchos medidores que te miden la humedad relativa y la concentración de CO2. Y es más, están saliendo cosas nuevas en el mercado que está muy bien, que son, porque eso son, a raíz del COVID, yo que me dedico a la distribución, pues empezaron a salir muchísimos aparatitos, ¿no?, manuales que se ponían en los espacios, en las salas de reuniones, sitios donde se concentraba gente, se ponían estos medidores, pero ahora esto está todo como automatizado. Entonces son medidores que vía wifi cogen la wifi del router, y entonces luego hay una pantalla donde tú estás viendo en cada sala, por ejemplo, las concentraciones que hay de CO2 sobre todo. Incluso la ventilación no siempre, en muchos sitios no está activa constantemente, porque porque hay gente que decide no tenerla constantemente encendida por el gasto que pueda generar, y entonces hay medidores de CO2 donde cuando subes la concentración permitida arranca la máquina. Entonces, si estás en una sala donde hay gente y dices, bueno, pues como yo tengo este medidor, cuando la concentración de 2 suba de ppm permitidas, 1000, pues entonces arranco la máquina. Y entonces ya empiezan a haber muchas cosas que automatizan la ventilación. O sea, están dejándose ya de hacerse cosas manuales y cosas automáticas, que al final es lo que tiene que haber, ¿no? Que bueno, pues que la gente no piense en todas estas cosas y que todas estas cosas se den por hecho. Pero es que, de hecho, está regulado, hay una normativa, ¿no? Sí, claro, o sea, está el Real Decreto el 486 del año 97, que pues eso, nos indica las condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Entonces, Correcto. dependiendo si es un trabajo sedentario o no, tiene que tener una temperatura, incluso pues la humedad relativa también. O sea, está todo ahí detallado, exacto. O sea, que no... Sí. Que eso sí lo tenemos que cumplir. Vamos. Exacto, sí. No tenemos escapatoria. Y has comentado también, hemos hablado del tema de la eficiencia energética, que es un punto también súper importante porque al final es tema económico, ¿no? Afecta al tema económico. ¿Y qué podríamos decir más en cuanto a esa eficiencia energética? ¿Qué vinculación tiene con la calidad del aire? Claro. A ver, con la calidad del aire tiene mucho que ver la ventilación, ¿vale? Porque una calidad de aire te lo da la ventilación. Pero sí que es verdad que cuando tú, por ejemplo, en un espacio tienes un espacio que lo que es la envolvente o el espacio en sí es muy eficiente, quiere decir que tiene un buen aislamiento, tiene una buena hermeticidad, tiene unas buenas ventanas, y encima le pones un sistema de ventilación, pues todo esto te lleva a que ese espacio sea súper eficiente. Entonces, te estás asegurando la calidad del aire, te la asegura la ventilación, solamente la ventilación. Quiero decir que el ambiente, que el espacio sea eficiente, esté construido bajo unos criterios pasivos, que aprovechas la luz del sol, estás buscando orientaciones. Entonces, eso hace que el espacio sea eficiente, pero la calidad del aire te la da el sistema de ventilación. Lo que pasa es que la ventilación al final es eficiente por eso mismo, ¿no? Porque si encima tú tienes una construcción eficiente y le pones la ventilación, es como que es cerrar el círculo, ¿no? O sea, tienes el espacio súper eficiente, tienes una calidad de aire y tienes un sistema de ventilación que aún es más eficiente cuando va en un espacio construido eficientemente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también entra mucho en juego, ¿no?, el papel del diseñador, ¿no? Total. Del tema de, pues eso, dónde colocar las salidas, Sí. o el tema de si se busca un poco más la ventilación natural, para buscar las corrientes de aire que decías. Entonces ahí yo creo que hay cruzada. Exacto. Ahí Sí, coge bastante papel el diseñador. Sí, es importantísimo para el tema de rehabilitaciones y tal. El tema de la orientación se tiene en cuenta, la ventilación cruzada también se tiene en cuenta. Pero yo sí que tengo en cuenta, de hecho he colaborado con Amparo en algún proyecto de vivienda y cada vez más hay que tenerlo en cuenta desde el inicio de los proyectos. Sí. Y a los diseñadores, ¿qué mejoras o qué soluciones
podemos integrar? Para mí, creo que porque hay mucha conciencia de eficiencia energética, ¿no? Pero cuando yo cojo un proyecto, ¿no?, y me llaman para una rehabilitación, ¿no?, y me dicen, Amparo, échanos un cable, queremos que la casa sea más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay modas, están las aerotermias, los suelos radiantes y todo materiales que son eficiencia energética, o sea, que ya de por sí son eficiencia energética. Pero para mí es lo que tú dices, ¿no? Hay que ir mucho antes, mucho más atrás, entonces hay que ver el sistema constructivo cuál es, la vivienda qué orientación tiene, entonces es juntar un poco la lógica quizás de antaño, ¿no?, que yo creo que antaño se empleaba muchísimo en la lógica, ¿no?, las orientaciones. Todo esto antes se tenía muchísimo en cuenta, ahora se está teniendo menos en cuenta y entra más el factor bonito, ¿no?, el factor más diseño, el factor más que quede bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver un paso atrás, hay que tener en cuenta todo esto y lo que creo que hay que intentar siempre es que la casa sea eficiente, porque si tú consigues que tu casa sea eficiente con una buena envolvente, con un buen aislamiento, que hoy por hoy sí que es verdad que las casas se construyen con buen aislamiento, trabajando por ejemplo la hermeticidad, ¿no?, que es un elemento ahora que ya empieza a oírse mucho, pero ha sido el gran desconocido, ¿no? La hermeticidad, las infiltraciones de aire. Pues tú trabajas bien la hermeticidad, haces una envolvente muy estanca, le pones un sistema de ventilación. ¿Esto qué generas? Generas que tu casa, dentro la necesidad, bueno, con una buena orientación, ¿vale?, teniendo en cuenta los recursos naturales, lo que haces es que consigues que tu vivienda sea muy eficiente de por sí, y con pequeños aportes de clima para calefacción. En el clima en el que estamos, prácticamente por nuestra experiencia, es que en este clima mediterráneo la calefacción con una casa construida muy eficiente, calefacción prácticamente no se necesita. Y ¿no?, trabajas el verano, porque es verdad que en verano estamos teniendo veranos muy calurosos y la tendencia es ir a más. Entonces tienes en cuenta cómo vas a trabajar en verano esa vivienda, cómo le vas a dar el confort a esa vivienda, que es lógicamente tratando el aire acondicionado, y lo haces todo como muy eficiente. O sea, generas una vivienda muy eficiente con poca potencia de climatización, generas vivienda muy eficiente, y esto al final, pues oye, es muy sostenible también. Porque bueno, pues que utilizamos menos recursos y al final pues contaminamos menos y todo suma. Claro, todo y yo suma. lo traslado a los proyectos que tengo de oficinas. Es que es lo mismo. Porque pasamos incluso a veces más tiempo en los espacios de oficina que en casa. Es lo mismo. A ver, pero a lo mejor no tenemos tanta conciencia, a lo mejor invertimos más en la casa, ¿no?, en la vivienda, que ahí ya entra más el empresario. Exacto. Sí, porque quizás en las viviendas, ¿no?, que es a título particular cada uno, pues la gente pues echa el resto, ¿no? En las oficinas, pues bueno, pues no se tiene tanto en cuenta, pero sí que es verdad, por ejemplo, que yo he estado trabajando en una oficina muy eficiente, el confort que hay es brutal y es que no te quieres ir de la oficina, o sea, es que desde el minuto que entras hasta que te vas es un confort brutal, térmico, acústico, es que se está muy bien. Es un punto clave para la retención de talento, pero retención es que trabajar a gusto es fundamental. Claro, es que es fundamental. Pero fundamental para el trabajador y luego para el empresario, porque no se dan cuenta del beneficio claro, que puede obtener con una mayor productividad y menor absentismo, claro. Pero bueno. Y de beneficios. ¿Y qué beneficios nos da todo esto a largo plazo? Hombre, beneficios a largo plazo, al final, a lo que es al empresario. Bueno, y para todos, al trabajador al final es más salud, exacto, y bienestar, ¿no? Al final la calidad del aire pues influye en que tengamos eso, una mejor salud, menos enfermedades respiratorias y un largo, etcétera. Aumentamos la productividad y lo que es el desempeño, ¿no? Y tenemos un buen ambiente de trabajo. Y bueno, pues también puede influir incluso en imagen, ¿no? y reputación para esa empresa. Claro.
Claro, pueden aprovechar y comunicar que son una empresa saludable. Exacto. Exacto. No, es que, yo creo que cada vez lo valoran más. El sello de sostenibilidad y eficiencia energética viste mucho. Quiero decir, Claro. y una empresa que pueda decir, no, es que mi empresa es sostenible y encima es eficiencia energética y cuido la salud de mis empleados y de mis clientes. Claro. ¿No? Es que al final eso, una empresa que pueda decir que tiene todo eso, dice mucho de la empresa y de la dirección de esa empresa, Claro. ¿no? Claro. Y además estás cumpliendo una norma. Claro. ¿No? Sí, es lo que decimos, que al final es todo lógico, pero cuesta un poquito el... ahora lo hablamos y nos parece todo de lógica. Sí. Sí. Pues chicas, hasta aquí. Que se ha hecho súper rápido. Súper rápido. Pero ojo, muy interesante y lo he disfrutado un montón. Sí. Creo que vosotras, espero que también. Sí, mucho. Sí. Está muy bien. ¿Queréis dejar como un titular para dejar ya de concienciar que se les quede ahí en la retina? Pues mira, para mí el titular sería ventilar por salud y por ahorro. Muy bien. Bueno, pues yo iría un poco más o menos por el mismo estilo, ¿no? Concienciación, inversión también, porque al final la inversión es beneficio. No es un gasto, ¿no? Exacto. Es una inversión. Exacto, inversión. Lo que pasa que es eso, que los empresarios lo ven como un gasto. Claro. Pero al final a la larga es una inversión porque pues eso, los trabajadores están mejor, un ambiente de trabajo mejor, más rendimiento y al final es beneficio para las dos partes, que no siempre tiene que ser una la que siempre sea la beneficiada. Claro. Y que lo exijan a los diseñadores, es decir, porque para mí es un buen proyecto añadir este punto en todos los proyectos, que es un suma, ¿no? Le da como un valor añadido a los proyectos tanto de oficinas como de restaurantes. Para mí, fíjate, tu papel es súper importante a la hora de transmitir las ventajas porque, o sea, la partida de ventilación no es que sume un algo más a toda tu partida, sino que le sumas la ventilación, que tiene muchísimos beneficios, pero es que estás restando otras partidas que no aportan. Es que eso te iba a decir, ¿vale? Si he vivido el caso, es decir... Estás poniendo una que cosa... ahorras ya no solo a largo plazo, sino en la sí. inversión inicial. Sí, porque eso es verdad que no lo hemos comentado en todo este rato, ¿no? Y cuando tú tienes un sistema de ventilación mecánico, donde tú ya no eres quien abre ventanas, sino que es el mismo equipo el que te hace el aporte de aire exterior y el que te extrae el aire contaminado fuera, lo que estás haciendo es ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque lo que climatizas dentro de la estancia, tanto en verano como en invierno, ¿no? Que pones el aire acondicionado o cualquier sistema de calefacción o refrigeración, tú estás generando dentro, estás invirtiendo un dinero para generar esa energía, ese frío y ese calor que te está climatizando la estancia. ¿Qué pasa? Que cuando quieres ventilar, lo primero que hacemos es abrir las ventanas. Claro. Entonces, claro, cuando abrimos las ventanas, lo que estamos haciendo es todo ese dinero que se ha gastado de energía, todo ese gasto de energía para climatizar la estancia, abrimos la ventana y entonces se va todo por la ventana. O sea, es como si tiráramos euros directamente. Entonces, con un sistema de ventilación mecánico, pues lo que consigues es eso, es no abrir las ventanas. Claro. Entonces, en oficinas, pues claro, que está todo el mundo trabajando y muchísimas horas, pues el no abrir las ventanas es un lujo. Claro. O sea, porque encima tu ambiente está ventilado constantemente, o sea, constantemente está entrando y saliendo aire. Entonces, todo el clima que tú estás generando, que es mucho, porque se invierte mucho dinero en aparatos de aire acondicionado y tal, pues no necesitas tanto aporte de clima. Con lo cual, cuando tú como diseñadora haces esta propuesta, o sea, no es que les estés sumando una partida más, sino que es verdad que les estás dando una partida más, que es la ventilación, pero les estás restando otras. Claro. Con lo cual, y encima esta tiene unos beneficios para la salud. Eso es.
que repercute en todo lo que hemos dicho para el trabajador, su productividad, Sí, a o mí sea es que es un mundo que me fascina, me encanta. No es sumar un gasto Claro, más. No. Y creo que cada vez va más en auge, así que... Sí. Y la tecnología nos está ayudando también más. Sí. Que muy bien. Pues muchas gracias, chicas, por cederme este ratito. Pues a ti por invitarnos. Y ya, Claro. bienvenidas a La Buena Holgura, ya formáis parte de La Buena Holgura. Antes de despedirme, quiero invitar a los oyentes a seguir la conversación a través de nuestro Instagram, La Buena Holgura, o el del estudio Mou Design. Y para unirte a La Buena Holgura, puedes suscribirte a mi newsletter y estar al día de todos los episodios desde la web de Mou Design. O puedes seguir los episodios desde iVoox y Spotify. Y hasta aquí. Gracias a Rusafa Radio, a Joan, por dejarme su casa y hasta el próximo episodio. Adeu.